Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Sergio, vamos a darle a un nuevo episodio, que nos va a traer ciertos traumas del pasado. Gracias, José Luis, y creo que va a ser un episodio que nos va a hacer reflexionar sobre algunas cosas que no tenemos muy claras, ¿no? Que sabemos que existe, pero que casi nadie lo acepta o casi nadie admite que lo está viviendo, ¿no? Que es el estrés postraumático específicamente para el personal de los servicios de emergencia. Y tú y yo, Sergio, empezamos en este mundo de la seguridad, de la gestión integral de riesgos, como voluntarios, arriba de una ambulancia, hace, pues no hablemos de tiempo, pero digamos ya bastantes décadas atrás. Nos subimos por primera vez a una ambulancia y hemos vivido desde que no había ni siquiera una profesión establecida en México para el técnico en urgencias médicas o paramédico, técnico en emergencias médicas, como sea que se llame. No estaban normados los vehículos de emergencia y nos ha tocado toda esta transformación y naturalmente también el cómo el personal de emergencia vive y me atrevería a decir en ciertos momentos sufre estos momentos de atender. El estrés postraumático en personal de emergencias es uno de los riesgos más importantes y menos visibles en la seguridad integral. En este episodio de Ten un día seguro, analizamos cómo la exposición acumulativa a eventos críticos impacta la toma de decisiones, la operación y la cultura organizacional. Desde una visión estratégica y basada en evidencia, exploramos por qué este riesgo suele ignorarse y cómo integrarlo en la gestión real. Un episodio clave para profesionales que buscan llevar la seguridad a un nivel más profundo y humano. Les recordamos que hay nuestras redes sociales donde pueden seguirnos, Ten un día seguro, en cualquier red social de las que existen. También nos pueden buscar con Educa Safety para que vean nuestra oferta académica. Pero lo más interesante es que ahí pueden ustedes comentar los episodios, darnos ideas sobre qué temas podemos tratar. Y bueno, estamos encantados de escucharlos. ¿O no, Sergio? Totalmente, doctor, pero quiero aclarar, casi en todas las redes sociales que existen, porque hay algunas en las que no tenemos perfiles. Vamos a aclararlo. Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Solamente. Perfecto, nada más en esas. Pues, doc, fíjate que comentas algo que tal vez la gente que nos conoce un poco más ya sabe, pero en efecto nosotros empezamos ambos casualmente, no nos conocíamos previamente en ese momento y de hecho ahí ni siquiera interactuamos mucho, pero hacia finales de los 80s en Escuadrón SOS. Después, tú tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer ahí alguna especialidad relacionada con urgencias médicas de una manera muy formal, en donde ahí sí había ya cuestiones más establecidas que en México. Yo seguí en SOS un tiempo, después estuve en Bomberos, Cruz Roja Mexicana durante muchos años. Y entonces, si bien desde nuestra perspectiva hemos sido voluntarios, no hemos vivido, y creo que eso es relevante, no hemos vivido el estrés que vive una persona que se dedica a eso todos los días o casi todos los días, 24/24, con frecuencia en nuestros cuerpos de emergencia, en algunos más benéficos, 24/48, pero que están sometidos a eso, ¿no? Y entonces, pues creo que cuando hablamos de eso nos imaginamos explosiones, personas lesionadas, incendios, inundaciones, desastres, y pensamos en eso, pero realmente rara vez hablamos del impacto emocional, el impacto psicológico que tiene exponerte a ese tipo de situaciones
de una manera laboral, de una manera habitual, todos los días, como parte de tu trabajo normal, ¿no? De hecho, cuando escuchamos el término de estrés postraumático, por lo menos a mí, al principio, cuando lo escuchaba por primera vez, pensaba en veteranos de guerra, pensaba en los que habían regresado de Vietnam, de Corea, digamos, como lo que nos tocaba más acá, o Afganistán. Pensamos en esto, la gente que vivió este tipo de experiencias increíblemente volcadas en emoción, con violencia, con energía, que generan unos traumas tremendos. Los vemos incluso en los programas de televisión en donde las secuelas que tienen estos mecanismos emocionales que le causan a las personas terminan con conductas antisociales y psicópatas tremendas, pero no nos cae el 20 en la persona que se dedica y trabaja todos los días con un estrés porque está conviviendo con emergencias, está conviviendo con cuestiones que hacen daño, con gente lastimada, con gente sufriendo. Y esto como que no lo alcanzamos a ver y nos llama la atención. Entonces, esto es también, y es un estrés postraumático más del día a día, ¿no? La gente que se dedica todos los días, que su trabajo, su profesión es trabajar en emergencias. De hecho, fíjate que eso que planteas se me hace clave. Nuestra aproximación al estrés postraumático es a través de las películas norteamericanas con los veteranos de guerra, ¿no? En su Exacto. momento de Corea, de Vietnam y ahora de Afganistán y cuestiones de ese tipo. Pero ese estrés postraumático es muy diferente al que experimenta un trabajador de emergencia, porque de entrada, el que ves en el soldado ya regresó, está viviendo su vida diaria y bueno, está tratando de lidiar con esa exposición que tuvo antes. Pero nuestro personal de emergencias está viviéndolo hoy y tal vez en el caso que es muy raro, ya buscó terapia y está buscando ayuda, está tratando de salir adelante, pero ¿qué crees? Mañana va a volver a regresar a la exposición y entonces es una situación muy distinta porque los primeros respondientes se enfrentan a ello diario y eso es algo que hace que no comprendamos de una manera sencilla, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no es un fenómeno aislado, ocurre con frecuencia y como bien lo comentaste desde el inicio del programa, la rutina es lo que lo convierte en algo más crítico. Todos nos imaginamos una situación tipo un desastre como San Juan Ixhuatepec o como el sismo de 2017 o cosas muy visibles, ¿no? Y eso sí genera un poco de estrés postraumático. De hecho, las estadísticas te dicen que en la gente normal que lo vivió, un año después, 2.8%, 3% de ellos siguen teniendo afectaciones. El personal de emergencia se incrementa mucho, se incrementa hasta el 10% un año después. Pero cuando Ok. hablas del estrés postraumático en la rutina, hasta el 14% del personal de los servicios de emergencia sufre estrés postraumático. Y ahí te va. El primer lugar, los técnicos en urgencias médicas, el personal médico, 14%. Segundo lugar, policías, 13%. Y tercer lugar, bomberos con un 12%. Entonces, es un porcentaje nada despreciable. Y sin ser un experto, por supuesto, ni tener conocimientos de psicología ni nada, un análisis rápido con esos datos que acabas de dar es, lo sufre más quien tiene el contacto directo con el otro ser humano, con el ser humano que está sufriendo. El bombero pues es quizá más violento por las flamas, los edificios prendidos, a lo mejor cierta parte del edificio se colapsa por que pierde mecánica estructural por la temperatura, pero el paramédico, el técnico en urgencias médicas, toca a la víctima, convive con la víctima, habla con la víctima, le ve la cara de sufrimiento a la víctima y a los familiares que están ahí junto. Lo mismo el policía tiene contacto con la persona. Entonces, el hecho de tener un contacto con la persona te está dando una afectación mucho más importante a la cuestión emocional porque es ver y a lo mejor reflejarte en el ser humano el sufrimiento que tiene y verlo en ti. Y por supuesto que te va a tocar alguna fibra de momento, te va a tocar atender a una persona que se parece a alguien que tú conoces o a una situación que conoces y eso te tiene que tocar, es un trigger, es un punto de ignición para responder, ¿no? Nunca habíamos platicado de esto, pero fíjate que ahorita que comentas eso, me tranquilizas, porque recuerdo algunas situaciones en las que atendí personas en algún momento a una muy parecida a la que era mi novia en ese momento,
y en otro punto a un señor muy parecido a mi papá. Y Wow. eso me movió emociones muy fuertes en esos servicios, ¿no? Son servicios que recuerdas, que te hacían sentir inquieto y que te causaban problemas, ¿no? Entonces, pues por lo visto es algo que aún nosotros, con una exposición relativamente pequeña, relativamente breve, hemos vivido, ¿no? Y fíjate que parte de lo crítico es que empezamos a confundir los síntomas del estrés postraumático con otras cosas. Y ahorita estamos hablando de los servicios de emergencia, pero pensemos en nuestros trabajos, en la vida diaria, cuando llegamos a casa, trabajando en lo que trabajemos, el oficinista promedio. Ese estoy cansado, ese estoy enojado todo el tiempo, ese me Ese irrita. no duermo bien, ¿no? Me despierto cada rato en la noche y no puedo tener un sueño prolongado de 6, 7 horas continuos, ¿no? Claro, y bueno, pero es normal porque estoy un poquito estresado. No, probablemente estás empezando a padecer síndrome de estrés postraumático. Comentaste algo que es sumamente relevante. Imaginamos que el estrés postraumático afecta a la gente que tiene contacto con el paciente. Y eso es lógico, porque definitivamente la empatía y el ver el sufrimiento de alguien más es parte de ser un ser humano, ¿no? Te afecta y te causa problemas. En Chile hicieron algún estudio el año pasado, antepasado, y resulta que en pandemia hasta el 20% del personal que tenía contacto directo con los pacientes tenía estrés postraumático. Y había contacto ahí físico, ¿no? Durante la pandemia. Durante la pandemia. Ok. Y curiosamente, los más afectados eran el personal técnico, camilleros, personal que manejaba vía aéreas y todo. No el médico que daba el tratamiento a largo plazo, sino el que tenía el contacto más frecuente. Pero en Ecuador hicieron un análisis sobre el personal que responde a las llamadas de emergencia del 911 para ver cuál era su nivel de estrés postraumático. Y la sorpresa fue, este estudio lo hizo la Universidad Politécnica Salesiana, y resulta que se dieron cuenta que el 11% del personal que atendía llamadas de emergencia no contacto, ni visual, ni físico, simplemente el auditivo, el escuchar a alguien gritando, pidiendo ayuda, causaba que el 11% de ellos tuviese estrés postraumático, porque resulta que lo que ocurre es que como no lo ven, lo imaginan. Y la Claro, imaginación puede claro. volar terriblemente, ¿no? Y ahorita estoy pensando, a lo mejor parecería que no viene al caso, pero acabo de ver ahorita que como es mayo y todo el mundo está hablando de Star Wars y todos los reels que salen son de Star Wars, decían, ¿qué pasaría si la música de Star Wars fuera diferente? Te ponen una escena sin música y no te impacta. Creo que eso lo han visto mucho cuando te ponen escenas de películas de susto, ¿no? Que te sale la momia y te sale no sé qué, pero no te ponen la música esta de ton, ton, que te va estresando, no te la ponen y entonces no te da el mismo efecto. Y al mismo tiempo, estas escenas de suspenso, que son increíblemente estresantes, en donde tú no ves exactamente lo que está pasando. Estás a un lado del otro lado de la puerta o estás en un pasillo, pero no estás viendo lo que pasa. El nivel de estrés que te genera como espectador de una película es tremenda. Y esto lo amarro con un operador de un servicio de emergencia como el 911, que no está en la escena, tiene cierta incapacidad porque no puede actuar, porque no está ahí, sin embargo, de alguna manera está conviviendo con la víctima. Y esto bien dices tú que con este estudio de la Universidad en Ecuador genera un 11% de la población de los operadores con un estrés postraumático. Que no es poca cosa, es 1 de cada 10. Y entonces tú pensarías que este compadre o comadre está sentado en un call center con sus audífonos, con su aire acondicionado, con su Coca-Cola al lado, y no debería sufrir ningún estrés. Y resulta que lo afecta también porque tiene esa cuestión de fight or flight, ese efecto psicológico, pero él no puede moverse a ningún lado. Él está ahí y tiene que echarse la llamada completa, ¿no? Entonces, aún quienes pensaríamos que no sufrirían inicialmente de un síndrome de estrés postraumático por la atención de situaciones de emergencia, pues parece que también lo tienen, ¿no? Entonces, creo que esta parte es crítica. Yo no creo, yo estoy seguro que es crítica, porque de entrada es un fenómeno
o es una patología acumulativa. Yo no sé si es degenerativa, reitero, no soy psicólogo, simplemente estoy tratando de calificar el evento para magnificarlo, porque se sigue alimentando. Creo que esto que mencionabas hace un momento es crítico. No es una persona que vivió un evento, que participó en un lugar donde hubo una explosión, en un lugar donde hubo un derrumbe, donde hubo una escena violenta por un asalto y salieron balazos, y fue un evento único, o una persona que regresa de un combate, que regresa de la guerra, que fue un evento único, concentrado en tiempo y espacio, y después, bueno, pues tienes oportunidad de sanarlo, incluso naturalmente sin terapia, hay un proceso en el cual la gente puede sanarlo, dependiendo, bueno, un sinfín de características, y un porcentaje de ellos requeriría una ayuda profesional para hacerlo. El profesional de las emergencias tiene un patrón completamente diferente, porque ellos tienen incidencia sobre estas emociones y sobre estos fenómenos en su persona todos los días. Digo, y 2 semanas de vacaciones de tu trabajo no te van a ayudar en mayor cosa y sigues con lo mismo. Entonces creo que es un perfil bien diferente. Sí, y es un efecto totalmente acumulativo del cual no te vas dando cuenta porque precisamente la exposición es gradual. Y fíjate que nosotros que hemos tenido la oportunidad de entrenar gente, me tocó alguna época de mi vida ser director de unas escuelas de capacitación de Cruz Roja Mexicana, en donde formábamos técnicos en urgencias médicas y no les enseñas a lidiar con esto. De hecho, y sobre todo en aquellas épocas en que éramos más silvestres y había menos conciencia de la salud emocional, pues lo que decías es, no aguantas nada, tú tienes que ser Exacto. fuerte, tú tienes que resistir. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo. Y creo que esa es clave. Empezamos a asumir que parte del trabajo es ser fuerte, parte del trabajo es no quebrarte, no llorar, y vas dejando que el vaso se vaya llenando y se vaya llenando y se vaya llenando de agua. Y la sintomatología no es, como platicamos hace unos instantes, no es tan visible y entonces tú crees que no te está afectando, tú crees que no necesitas ayuda y entonces no la buscas y el vaso sigue continuando su proceso de llenado hasta que llegas a un punto que es realmente crítico, ¿no? Y lo puedes potencializar esto con la educación que tenemos mucho en Latinoamérica o en el mundo latino en general, no nada más Latinoamérica, en donde especialmente los hombres en educación, pues un poquito más anterior a la que es actual en el momento, en el cual nos enseñan a no llorar, a no sufrir, a aguantar, a ser el fuerte de la familia, a ser el fuerte de la casa y sobre mí que venga toda la presión. Y entonces esto, sumado en un servicio de emergencia en el cual pues se manejan ciertos mitos y ciertas leyendas y ciertas formas, porque el mundo de la emergencia es así, tiene una gran cantidad pues de truquitos y de mitos, ya no hablemos, pues, pero hacer ciertos juegos y ciertas apuestas y ciertas cosas que son, pues, en algún momento para matar el tiempo, porque no hay una forma de hacer que esos procesos sean sanos. Es decir, no se tiene, especialmente en los cuerpos voluntarios, un periodo para ser sano, para hacer ejercicio, para tener terapia, para alimentarte adecuadamente, para tener una convivencia adecuada. No, eres voluntario y vas una vez a la semana, te toca una guardia y lo que haces es dedicarte a tu guardia. Para cuidar tu cuerpo y cuidar tu mente y cuidar tu salud, tienes el resto de la semana. Y no, por supuesto que no, no es correcto, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que en algunos lugares están buscando que durante el entrenamiento de este personal se les produzcan simulaciones para irlos exponiendo gradualmente a ese tipo de escenarios para ayudarlos de una manera muy controlada y con algunas técnicas ahí psicológicas para ayudarlos a de alguna forma generar una barrera, o volverlos un poco impermeables, cosa que será imposible hacer al 100%, pero volverlos un poco impermeables para que a la hora de exponerse no se vean tan afectados. Bueno, y que reconozcan, también eso será Exacto. importante, que reconozcan que están viviendo un problema, ¿no? Y vas a comentarme algo. Justo eso, que también está parte de entrenamientos para que ellos se vayan conociendo cuáles son sus reacciones y cómo les afectan estas emociones, para que el día que estén trabajando, que estén activos de manera profesional en las emergencias, sepan reconocer qué es lo que realmente les está afectando y esto se va a ir acumulando. Y es lo que tú decías, es un vaso que se va llenando, pero el tema es que cuando se llena de líquido, se llena el vaso,
se le sigue metiendo y estos vasos del personal de emergencia no se derraman, siguen conteniendo, entonces se incrementa la presión y obviamente eso es una bomba de tiempo y en algún momento explota. Y tomando en cuenta lo que comentas ahorita, mi querido José Luis, recuerdo, ya hemos hablado de cine, entonces creo que vale la pena pensar en las películas de policías y ladrones norteamericanas, que son las que vemos en todo el mundo. Y de repente hay una escena en la que hay un tiroteo y matan a alguien o lesionan a un niño y el policía en cuestión le quitan el arma, le quitan la placa y le dicen, Johnson, tienes que ir a ver a la psicóloga del departamento. Y te das cuenta que hace maroma y teatro para no ir a ver a la psicóloga del departamento. Recuerdo ahorita mucho, tengo mucho en la mente ahorita, una de las de Arma Mortal, en donde mandan a Mel Gibson a ver a la psicóloga y bajo ningún concepto quiere ir, porque tenemos la idea de que la terapia psicológica es para la gente que está loca, que es para la gente débil, que no es capaz de lidiar con las situaciones. Y la realidad es que la terapia psicológica es mantenimiento. Igual que a la ambulancia le cambias el aceite, le cambias las llantas, muy de vez en cuando, pero le cambias las llantas y la lavas y todo ese rollo, tú necesitas mantenimiento. Y Y creo que es algo que no se da con frecuencia, ¿no? y algo muy importante es que cuando uno va al médico porque me duele la garganta, me entró el virus y tengo temperatura, estoy reconociendo que tengo ciertos malestares físicos y por eso voy a un médico. Y el médico me dice, entonces yo digo, me duele la garganta, estoy ronco, traigo dolor de cabeza, estoy mormado, etcétera. Ir a terapia es reconocer que algo no está bien en temas emocionales y quiero mejorarlos. La terapia es para quien quiere mejorar y sanarme emocionalmente, no para el que está loco, como dijiste tú, que es la expresión como vulgar y común de decirlo. No, la terapia es para aquel que reconoce que tiene un tema, que no tiene que ser grave, ni tiene que ser terrible, tienes que andar siendo asesino serial por las noches y paramédico en el día. O sea, ni ser ¿cómo se llama esta película? Backdraft, ¿no? De estar siendo pirómano y generando incendios y luego ir a jugar al héroe. De hecho, fíjate qué curioso, cuántas películas y cuántos eventos hay de personal de emergencia que tiene unas patologías, unas psicopatologías importantes por no haberlo visto a tiempo. Bueno, esto está en audio y no en video, no están viendo las miradas que nos estamos echando el uno al otro, ¿no? Pero sí, hay gente, y estoy seguro que tú conoces, y yo conozco, y tal vez ellos están hablando de nosotros, de gente que tiene algún problema. Y fíjate que la bronca es que el día que, bueno, primero, el primer problema es que una terapia psicológica requiere dinero y tiempo. Y en los cuerpos de emergencia, al menos en México, desconozco en otros países, pero al menos en México, no hay un servicio gratuito que se les proporcione. Alguna época en la Ibero, con el equipo Rescate del Ibero, con Iberomed, como eran estudiantes universitarios, había gente de psicología y buscaban ellos que hubiera algún debriefing y cosas de ese tipo, pero en general es algo que no lo hay. Y segundo, el cuate, el bombero, el policía, el paramédico que va al psicólogo, muchas veces va al psicólogo porque resulta que tuvo un ataque de ira en el trabajo y lo mandaron a fuerza. O se divorció y parte de los acuerdos de divorcio es que vaya a una terapia psicológica. Y la terapia psicológica tiene como origen sus problemas de estrés postraumático, pero no va hasta que algo más detona ese problema y lo obligan o la obligan a ir a buscar ayuda profesional, ¿no? Déjame contarte, ahorita que empezaba el programa, mencionabas que yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer el EMT. Esto fue en el 88, en 1988. Claramente soy generación X aguerrida. Te dieron Eh, clases John Gage y Roy de Soto, ¿verdad? Ese chiste no la lo va a doctora entender nadie. Caroline, la doctora Nancy, no, no es cierto, no me dio, pero bueno, digamos, exactamente, Ray de Soto me dio clase y algo interesante, porque naturalmente como buen programa de EMT, tenías clases y tenías prácticas, y todos los viernes, me acuerdo, todos los viernes a las 4 de la tarde había sesión de grupo, que yo después me enteré que era terapia de grupo. Yo iba a las sesiones de grupo y nos sentábamos todos en un círculo de sillas
y al centro se sentaba el asesor y contábamos y platicábamos de los casos de la semana. Y sabían, y de repente al terminar la sesión, que era de 40 minutos, el asesor le decía a uno de ellos, a Johnson, le decía, Johnson, quédate conmigo, vamos a platicar. Porque él identificaba que Johnson había tenido un evento emocional importante. A mí nunca me tocó que me llamaran. Me hubiera interesado ya hoy a distancia saber qué había pasado, pero obviamente era un seguimiento, pero yo nunca he visto esto en los servicios de emergencia en Latinoamérica, por lo menos los que yo conozco, en donde no se da esta continuidad, porque además era todos los viernes, era todos los viernes y en grupo, que es un principio, los principios de terapia de grupo como los alcohólicos anónimos, todos los que se reúnen en grupo, es para que te des cuenta que hay otros que son iguales que tú y que tienen los mismos problemas que tú, por lo tanto no pasa nada. Es normal que tengamos estos problemas y no pasa nada. Es como tú y yo, Sergio, que somos más o menos de la misma edad, o somos de la misma edad básicamente por meses, y tenemos una buena amistad y platicamos cosas que nos suceden por la edad y decimos, bueno, le pasa al otro, no pasa nada que me pase a mí, es normal. Lo mismo son las terapias de grupo. Qué curioso, siempre el que dice somos de la misma edad es el más viejo, pero está bien, sí somos de la misma, de la misma edad, ¿no? Soy más viejo, está bien, lo acepto. Por muy poco tiempo. Fíjate que, y aprovecho para comentarles que tenemos un blog en donde publicamos artículos semanalmente y tenemos uno que habla de la norma 35. En México hay una que se llama normas oficiales mexicanas y una norma es orientada precisamente a la cuestión psicosocial, al rollo de la afectación de personas en el trabajo, en el medio laboral. Y creo que uno de los problemas es que esas normas se aplican mucho en la industria privada, pero en los cuerpos de emergencia, que suelen ser públicos, no hay recursos, no hay tiempo y no hay revisiones. O sea, el gobierno no va a ir a clausurarle al gobierno, a multar al gobierno. Y entonces, esas normas que tienen muy buenas intenciones y que servirían para detectar este tipo de personas que están teniendo un problema particular, que están sufriendo y que requieren una ayuda más intensa, pagada inclusive por su patrón, que en este caso es el gobierno, sería muy práctico que se llevaran a cabo. Desafortunadamente es como muy orientado a la IP y muy poco aplicado en gobierno, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Como para retomar un poquito este tema del estrés postraumático y ponerlo en carne propia, me estoy acordando ahorita, a mí me tocó vivir, y a ti también, y a muchos de los que nos escuchan en México, en 1985, este gran sismo que hubo en México el 19 de septiembre. Yo era voluntario en aquella época y estuve trabajando en los escombros, rescatando gente, y luego estuve mucho tiempo trabajando, llevando agua a diferentes lugares. Luego estuve trabajando en un campo de béisbol que se convirtió en una morgue temporal. Vamos, vivimos cosas muy fuertes. Pasó el tiempo, después me casé y el 19 de septiembre de 1995, me acuerdo perfecto porque a mí me preguntaba si no tenía yo algún estrés, algún trauma por eso. Decía, no, yo ya lo sobreviví todo. Yo todo eso ya lo viví y todo. Y a los 10 años, me acuerdo perfecto que iba yo manejando, me acuerdo que iba en Paseo de la Reforma hacia la zona de Santa Fe, o sea, me acuerdo perfecto en dónde iba cuando empezó el programa de los 10 años del sismo. Y empezaron a poner los audios de los noticieros de 10 años atrás, de cuando el locutor estaba dando las noticias o estaba haciendo lo que tenía que hacer y empezaba el sismo y la gente empezaba a hablar del sismo y empezaron a hacer como un recuento. Me tuve que orillar y me puse a llorar. Me puse a llorar en el auto. ¿Por qué? Y ahí fue cuando dije, está apareciendo mucho tiempo después, 10 años después, está apareciendo algo que yo juraba que estaba sanado en mí. Y no y de hecho, es curioso, ¿no? Se me quebró la voz ahorita y estamos hablando que ya pasaron 40 años de esto, ¿no? Claro, porque es algo que nos afecta, es algo que traemos guardado, que está relegado en algún área de nuestra mente y que de repente surge. Y fíjate que lo que decían, Doc, es que dentro de lo que investigamos para esto, que a veces los síntomas son sutiles. Pasó algo en una esquina, viviste un accidente en una esquina donde murió el paciente y curiosamente ahora cada vez que pasas por esa zona buscas darle la vuelta de una manera sin darte cuenta, darle la vuelta por esa esquina. De repente el aroma de un limpiador que estaba presente en ese servicio que te marcó
te hace sentir incómodo, te entristece, te causa problemas. Y yo creo que sí, y digo, te agradezco que hayas admitido esta parte. Yo creo que todos, bueno, casi todos, yo me incluyo, hemos llegado alguna vez de servicio y te metes al dormitorio y te pones a llorar eh, con algunas cosas que son como más clavadas, ¿no? Cuando atiendes menores de edad, Menores de edad, ajá. mujeres embarazadas, cosas de ese tipo, híjole, es algo que te hace llorar. Y llorar es parte del inicio de la sanación, decir, oye, algo está aquí. Fíjate, recuerdo un accidente por la zona de la presa Madín, en donde un accidente serio, una persona murió dentro del auto y cuando llegué yo, era la persona de más alto rango en ese momento, además llegué con alumnos a atender el evento que estaban haciendo sus prácticas y recuerdo que estaba el radio del auto, el tipo muerto adentro, el radio del auto a todo volumen con una canción. Y esa canción me genera molestia. Digo, afortunadamente es música de banda que no oigo con frecuencia, pero esa canción me lleva inmediatamente a ese momento, ¿no? Y no es una cuestión agradable. Y entonces, ahorita que estoy hablando esto y que estás diciendo esto, creo que tendremos que pensar en ir a terapia y arreglar ese problema también, ¿no? Yo, y honestamente lo digo, yo he pasado por terapia por muchos de estos temas y han salido cosas que yo no sabía que traía atoradas de tiempo. Algunas fueron muy evidentes, como esto que te platiqué de cuando fueron los 10 años de los sismos del 85. Pero sabes que ahorita que estás mencionando la esquina donde fue un evento y que luego le das la vuelta, ¿no? La canción que escuchaste y que a lo mejor cuando de repente se atora la canción le cambias la estación o la apagas Ujú. al reproductor o el aroma. Si le damos la vuelta a esto, porque lo normal es que nuestra mente nos ayude a querer estar bien. Y entonces evitamos esto. Es como una especie de juego de avestruz, ¿no? Escondo la cabeza en un lugar donde yo no vea lo que está pasando en realidad. Sin embargo, sigo expuesto a eso, aunque no lo esté viendo. O sea, lo normal es darle la vuelta para no tener ese sufrimiento nuevamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener como mucha conciencia también es cuándo le apago el radio, ¿no? ¿Por qué no paso por esa esquina? ¿Por qué no me gusta ese aroma? ¿Por qué odio las motocicletas? ¿Por qué lo que sea, cualquier evento que nos haya quedado? Porque estos son llamadas de atención de algo que tengo que atender. Tomando como punto de partida lo que acabas de decir, ¿qué pasa ya en la vida diaria? ¿Qué pasará en nuestra situación de todos los días cuando estamos afectados y no nos damos cuenta? ¿Cómo podría yo darme cuenta? Yo creo que hay varias circunstancias, varias cosas que puedes observar en ti mismo. Lo primero claramente sería tener como conciencia de ti y no ocultarte o mentirte este tipo de cuestiones. Por ejemplo, estos cambios de conducta que a veces pueden ser sutiles y a veces pueden ser muy obvios, en donde tienes reacciones exageradas o están disminuidas o sucede algo que no te afecta o que no te duele cuando dices, esto debería de dolerme, ¿no? O esto debería asustarme y no me está pasando. Entonces, tanto reacciones exageradas como reacciones apagadas o disminuidas. Sí, y no siempre son cosas, como dices, muy visibles. Hay una cosa que se llama modelo CASIC, que habla de psicología, son 5 puntos: conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo, ¿no? Y hay un chorro de listas, pero cuando te ves afectado por cosas de ese tipo, se modifican o se hacen presentes afectaciones en cualquiera de estos 5 puntos, ¿no? En la parte conductual, por ejemplo, no puedes dormir o duermes mucho. En la afectiva, no quieres estar con la gente que quieres o al revés, no dejas a la gente que quieres. En la parte somática, que es convertir tus emociones en cuestiones físicas, taquicardias, hiperventilaciones, sudores, temblores de Sudor. manos, los bochornos, ¿no? En la parte interpersonal, pues la relación con la gente con la que normalmente nos desenvolvemos diariamente. Y la parte cognitiva, que creo que es muy fácil de ver, Sí, te cuesta trabajo concentrarte, se te van las cabras al monte, como dicen por ahí. te Un examen equivocas. te va de la fregada porque Sí, no estás. te equivocas muy fácilmente en cosas que no tendrías que equivocarte, ¿no? Sí, sí, y entonces, pues son como algunos claves que nos podrían indicar que algo no está del todo bien, ¿no? Que hay algo que está
saliendo mal, que está funcionando de manera incorrecta. Y algo que tendría que llamarnos la atención es cuando mis compañeros de trabajo, mis compañeros del servicio de emergencia me dicen, oye, es que te arriesgaste demasiado, es que no debiste de haber hecho eso, oye, es que ¿por qué lo hiciste sin haberte puesto el equipo completo? Oye, es que ¿por qué corriste en tal momento? Si cuando nos señalan errores de juicio, cuando nos señalan que nos estamos exponiendo al peligro de forma innecesaria, antiprofesional. Es decir, el personal de emergencias es un personal profesional y tiene que actuar acorde a su profesión, siguiendo protocolos y los podemos brincar y podemos fallar. Y si mi compañero me está diciendo, es algo que tengo que observar. Creo que es algo muy, muy importante. Habría que tener una buena relación, que generalmente la tenemos. Hay una gran hermandad dentro del grupo, pero fíjate que curiosamente otro síntoma es que empiezas y aguas, ahí nos va a varios de nosotros. Empezamos a cerrar nuestro círculo social a la gente que se dedica a lo mismo, porque tiene las mismas broncas que nosotros. Y entonces, cuando estás con alguien sano, entre comillas sano, porque mentalmente yo creo, no sé qué nos diría Ceci si nos escucha decir esto, pero yo creo que mentalmente no hay nadie sano al 100%, ¿no? Siempre hay algún problema, ¿no? Pero cuando te juntas con alguien sano, entre comillas, te dice cosas que tal vez te molestan y te incomodan. En cambio, cuando yo voy con mi amigo José Luis Covarrubias y nos trepamos a la ambulancia, como hemos vivido lo mismo y tenemos la misma enfermedad, no somos capaces de identificarla, ¿no? Y entonces, pues eso complica un poco la situación. Así que habrá que ver cuando nos dice alguien de adentro, pero también cuando alguien nos dice de afuera, esa gente que te quiere y te dice, oye, estás actuando raro, estás actuando diferente, estás haciendo cosas que no debes de hacer, y dentro de cosas que no debes de hacer, es precisamente en estos momentos cuando empiezas a sufrir las afectaciones del estrés postraumático, cuando la exposición a ciertas sustancias puede volverse críticas. Alcohol, tabaco, drogas. Y la bronca es que si usas ese tipo de sustancias, pues estás poniendo en riesgo tú, pero si lo haces laboralmente, estás exponiendo a mucha gente más. Y entonces esto empieza a ser algo que tiene a una persona como origen y que empieza a volverse sistémica hacia el exterior, ¿no? Y que no forzosamente adicciones a conductas que las podemos calificar de manera inmediata como negativas o nocivas, como las que acabas de mencionar de abuso de sustancias, alcohol, etcétera, sino también adicciones hacia algo que aparentemente podría ser positivo, como hacer ejercicio. Y entonces me la vivo 6 horas en el gimnasio todos los días y ahí estoy sacando, y eso parece que es algo positivo porque soy una persona deportista, me la paso haciendo ejercicio y también son adicciones importantes y las adicciones es un mecanismo para zafarte de tu realidad, para no afrontar tu realidad y no buscar sanar y tener esa realidad. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cuestiones que cuando este estrés postraumático o no nada más postraumático, sino traumático acumulativo, no sé si el término sea correcto, pero sería lo que le pasa al personal de emergencia porque está todos los días viviéndolo, empieza a salirse y hay que ver esas llamadas de atención que hemos estado mencionando, muchas de ellas, como para retomarlas cambios de conducta en reacciones exageradas o minimizadas, equivocarme, hacer malos juicios, tomar malas decisiones, tener un muy bajo desempeño laboral, tener problemas de sueño, de descanso, estar constantemente cansado, fatigado, que me señalen que estoy haciendo cosas raras y hay tantas llamadas de atención que podríamos estar observando. Cualquier trabajo, cualquier organización, cualquier función que se tenga, hay que buscar una manera de garantizar la continuidad. Pero un servicio de emergencia o los servicios de emergencia de una localidad, de una ciudad, tienen que tener una manera redundante de garantizar la operación y la continuidad. No puede ser que haya un evento y bueno, no, resulta que todas las ambulancias estaban en servicio y no podemos ir a atender un servicio de un evento que requiera una intervención prehospitalaria. Entonces tenemos que buscar garantizar y normalmente pensamos que garantizar la continuidad de un servicio de emergencia es justamente en los equipos, en las unidades, en los recursos que necesitamos y se nos olvida el recurso más importante de ellos, que es el ser humano.
y es triste porque resulta que se hicieron estudios clínicos. Dentro de lo que investigamos, una tesis doctoral hablaba de 845 estudios clínicos analizando a personal de emergencias. Entonces, eso te podría dar la idea de que en el mundo, y esto es a nivel mundial, se están haciendo estudios para poder ayudarlos. Y resulta que al analizar esos estudios, de los 845, solo dos, o sea, es un porcentaje ridículo, solo Chiquitito. dos están hechos con muestras aleatorias, con muestras comprobables. Todo lo demás es meramente anecdótico. Y entonces, la parte triste de esto es que no estamos viendo al recurso humano como un recurso importante. Estamos pensando en que la ambulancia tiene que jalar, el camión de bomberos también, la patrulla, las pistolas, los equipos de respiración, todo eso tiene que funcionar, pero no pensamos en el ser humano. Y esto implicaría que nuestros servicios de emergencia, nuestras administraciones, nuestros gobiernos, porque mayormente son gubernamentales, deberían de pensar en desarrollar dentro de los cuerpos de emergencia áreas en las que hubiera personal de apoyo psicológico y se desarrollasen los protocolos necesarios para identificar, dar tratamiento y darle seguimiento a quienes experimentan alguna cuestión psicológica. Y como lo dijiste con tu experiencia en California, pues a todos realmente, o sea, es así como un disparo masivo de que les das a todos y ya identificas cuáles son los más críticos y a ellos darles ayuda adicional. ¿Para qué? Para que cuidemos a la gente, porque que no se nos olvide, sí, afuera hay otros 500 paramédicos listos y que ya quieren treparse a la ambulancia, pero tenemos que cuidar a los que tenemos que cuidar a la gente que se ha dedicado en cuerpo y alma literalmente a salvar vidas y tenemos que pensar en ayudarlos y salvar la vida de todos ellos también. Y algo muy importante, cuadrando un poco lo que hemos estado hablando durante este programa, es que el personal de emergencias tiene un estrés o un potencial acumulamiento de estrés traumático y postraumático porque lo está viviendo diario y es muy diferente al estrés postraumático que normalmente conocemos. También la ayuda debe ser acumulativa de igual manera, no extraordinaria. Es decir, tiene que ser todo el tiempo, de manera constante, tiene que ser un acompañamiento constante en donde el personal de emergencia esté periódicamente, una vez a la semana, una vez a la quincena, todo el tiempo esté acompañado por un profesional de la salud mental. No lo pueden soltar, ni puede ser solamente cuando tuvieron un caso realmente exagerado o grotesco. No, es siempre el acompañamiento que debe tener. Yo creo que estamos como en un momento adecuado del programa como para empezar a ver qué tipo de recomendaciones a los cuerpos de emergencia y a quienes trabajan en emergencia podemos incluir. Bien, pues va la primera y retomando lo que estás diciendo ahorita es, habrá que pensar en integrar los riesgos psicosociales en los análisis de riesgos formales para el puesto de trabajo de todos nuestros trabajadores de emergencia, que además del riesgo de exposición a cáncer por contacto con humos y cuestiones de ese tipo, a contacto con agentes patógenos, todo ese rollo, además se considere la afectación emocional como parte de ese riesgo. Y para lograr esto tenemos que buscar implementar monitoreos periódicos de la salud mental en todos los profesionales de las emergencias. Encontrar el mecanismo, la forma de cómo estar monitoreando de manera periódica, de manera constante, para poder identificar de manera muy temprana cuando empieza a haber una acumulación negativa en temas emocionales que va a generar un daño a la salud mental, pero poderla identificar muy, muy temprano. Fíjate que la tercera recomendación creo que en estos tiempos es un poco más fácil, cuando nosotros éramos jóvenes no tanto, y es fomentar espacios seguros, espacios en donde se pueda hablar con tranquilidad, con seguridad, que sepas que puedes expresar tus sentimientos sin ser víctima de la burla y la ridiculización por parte de sus compañeros, que aprendamos a reconocer que cuando alguien admite que es vulnerable, merece apoyo, merece reconocimiento y merece de toda nuestra ayuda y nuestra colaboración. Sin duda, doctor, y para ello se requiere que haya un entrenamiento. Esto no puede ser de modo propio, puede ser por una forma de ser, pero también requiere saber hacerlo. Entonces requerimos entrenar a los mandos, tanto los mandos medios como directivos, para que puedan identificar constantemente estas señales y además para que le den la importancia que significa estarlas reconociendo para que le puedan dar continuidad a estos monitoreos permanentes. Si no entienden la importancia de ello
y los beneficios que puede tener el personal de emergencia difícilmente los van a poder mantener ni podrán ser periódicos y constantes. Por eso hay que entrenar, hay que capacitar a los mandos medios y direcciones. Y creo que eso es esencial, porque si el mando está en este canal, va a lograr que permee de ahí hacia abajo. Bueno, pues yo pensaría que la última, aunque hay más, la última que se nos ocurre ahorita es que evitemos pensar en que sentirte triste, sentirte preocupado, sentirte muy cansado, sentirte agobiado, tener dolor en el cuello y en la espalda, dolores de cabeza punzantes, dejar de pensar que eso es normal. No pensemos que ese desgaste es parte normal del trabajo y te deberías de sentir así. No, no te debes de sentir así. Y tal vez es el inicio de todo el problema que se está dando, o en un caso más drástico, es la punta del iceberg que tiene muchas más cosas después y que te pueden generar inclusive problemas físicos después, problemas de salud que afecten pues tu desempeño y eventualmente pues que afecten tu vida. Entonces habrá que evitar normalizar esto. Pues estamos llegando, Sergio, al final del episodio, acercándonos a nuestro primer aniversario, el primer año de Ten un Día Seguro. Qué rápido pasa el tiempo. Me está generando un trauma darme cuenta que ya pasó un año de que arrancamos con este proyecto, pero creo que vale la pena irnos pensando y que nos quede claro que el estrés postraumático no es un tema clínico solamente, es también un riesgo operacional, es decir, no afecta exclusivamente a un profesional de las emergencias, afecta a todo el grupo, aunque solamente sea uno quien lo está padeciendo. Definitivamente, y bueno, ya vimos que no es un evento aislado, tiene que ver con la acumulación, con el desgaste, y tenemos que aprender a reconocerlo y tratarlo, no a ignorarlo. Si queremos sistemas realmente seguros, lo que tenemos que hacer es empezar a ver a las personas como una entidad completa, no solo como operadores, porque al final del día, la seguridad no solo consiste en evitar incidentes, consiste en cuidar a quienes los enfrentan. Así que recuerda, ten un día seguro. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faúl. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde. Edición, Gina Dávila. Coordinación de invitados, Graciela Zapata. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.